Felicitaciones por la compu nueva. Claro. Bueno, muchas gracias. Sí, no pude, no pude configurar y bueno, ahí aparezco como HP, ¿viste? Entonces, para que no piense que soy No, un robot, no entonces, hay bueno. problema, no hay problema. Hoy vamos a hablar de Em, bots, así que. Si les parece, entonces, nada, una breve bienvenida a todos los presentes. Eh, Esta es una actividad de extensión de la Escuela de Historia de la Facultad de Filosofía, Historia, Letras y Estudios Orientales. Así que nada, acá es un gusto presentar a los profesores de la carrera, Sebastián Máscolo, Martín Saporiti, ambos licenciados y profesores en historia, docentes de nivel medio, de nivel universitario. Y bueno, también creadores de contenidos y cofundadores de Historia en 10, divulgación histórica en redes sociales. Así que nada, acá atentos a escucharlos a esta charla que denominaron ¿Por qué necesitamos más historiadores? Pantallazo de la fuera. bueno, buenas tardes. Gracias, Ali, primero por la presentación y buenas tardes a todos. La idea de la charla era que podamos, sobre todo, plantearles, elegimos este término de los pantallazos para mostrarles, ahora les vamos a explicar un poco más, pero lo que nos encontramos nosotros sobre el mundo de la historia desde afuera de las paredes de la escuela, de la universidad y del mundo académico. Habíamos pensado, si les parece bien, para poder recorrer esto de forma más ordenada, aunque por supuesto en cualquier momento que quieran hacer una intervención, eh, bienvenidos sean los comentarios si tienen una duda al respecto. Pero más allá de eso, pensábamos recorrer el recorrido que teníamos pensado, unas diapositivas que preparamos y unos distintos momentos de la charla, para llegar con tiempo al final y poder abrir ahí un espacio más de debate y de preguntas y que podamos charlar sobre los temas. Pero si en el medio a alguno le surge alguna duda, alguna pregunta, algo que quiera comentar, tanto los leemos en el chat como puede pedir el micrófono, no hay ningún problema. ¿Te parece si le doy a compartir, Martín, y arrancamos? Por favor. Mientras aprovecho, ¿no? Siempre le agradecemos a la escuela por invitarnos. Los dos somos egresados de la casa. Y la verdad que, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de cuándo arrancó el canal y el proyecto, pero desde el primer momento ya la escuela siempre nos dio un espacio para contarles esto que fuimos teniendo. Entonces siempre le agradecemos que siempre nos llamen y siempre que nos llamen volveremos a estar, porque lo estuvieron desde el primer momento, así que acá estaremos. Pero bueno, para los que no nos conocen, veo algunas caras conocidas que nos deben haber tenido en alguna materia o nos deben haber cruzado por algún lado. Para los que no nos conocen, somos Seba y Martín, los dos tenemos este proyecto de divulgación que se llama Historia en 10 minutos, que nace en el 2017 cuando estábamos en el último año de la universidad. Estábamos cursando en ese momento Historia del Arte 2, si no me equivoco, y juntándonos en un bar nos dimos cuenta de que nos estaba faltando material audiovisual para ayudarnos a repasar esa muy difícil materia que muchos habrán atravesado o que les estará por tocar en algún momento. Y dijimos, nos encantaría que haya algo que nos ayude a ilustrar. Nos dimos cuenta que por lo menos no había tanto en español en esa época, cambiaron muchas cosas, la verdad, de 2017 al 2025 hay más oferta hoy en día, en ese momento no la había tanto, por lo menos en español, y no la había tal vez de la manera que nos gustaba a nosotros, entonces decidimos ser nosotros quienes nos dedicásemos un poco a abrir este proyecto con la intención de producir siempre contenido histórico de divulgación con la mayor cantidad, la mayor precisión posible, la mayor objetividad y cientificidad posible, pero a la misma vez lo más accesible que se pueda para todas las personas. La idea del canal siempre fue que nos pueda ver gente de nuestro nicho, que nos pueda ver historiadores, que nos pueda ver estudiantes y que nos pueda ver gente que sea apasionada o sencillamente interesada en la historia y hasta pueda usar el video para charlar en una mesa de domingo sobre algo que tal vez ayudamos a reflexionar. Y así arrancamos y nos dedicamos a crear contenido principalmente en el canal en la plataforma de YouTube. Hoy en día, por suerte, el proyecto ha despegado bastante bien en lo que sería la plataforma de YouTube, que es nuestra plataforma principal. Estamos con alrededor de 260.000 seguidores y en el resto de las plataformas, entre TikTok, Instagram y demás, la verdad que no tengo los números exactos, pero un par de decenas de miles en cada uno. Así que ahí comenzamos y por suerte este camino que es la divulgación
ha sido bien recibido por gran parte de la audiencia. Nosotros nos sentimos que nos complementamos muy bien, ahí están nuestras pequeñas biografías, tampoco la idea es Sí. aburrirlos, pero sentimos que nos complementamos muy bien en el sentido de que los dos somos docentes tanto universitarios como de nivel secundario, pero de ramas muy distintas. Yo me dedico principalmente a lo que es en el secundario exámenes de bachillerato internacional, historia europea del siglo XX, y en la universidad algunos me conocerán porque doy clases de Antigua 1 y 2, y aborrezco los contenidos que da mi compañero, así como él aborrece los que doy yo. Entonces, de esa manera nos vamos complementando un poco más. Él se dedica un poco, bueno, te dejo que hables vos porque vos Sí, podés sí, hablar por yo. vos. No, sí, yo soy de la vereda opuesta, él se dedica más a antigua y contemporánea, a mí me gusta más moderna sobre todo, e historia de América, que también los chicos que vemos, los alumnos que vemos acá nos conocen por ahí, y en el secundario me dedico más también a medieval, moderna, historia de América, los años más chiquitos, él tiene los años más grandes, así que en ese sentido nos vamos pasando y cubriendo distintos temas de distintos ángulos. Generalmente tenemos ese tema. A él le gusta más la historia militar, a mí me gusta más la historia del arte, así que hacemos un panorama bastante complementario. Creo que podemos ya arrancar, si querés, con los temas principales que veníamos a tratar hoy. La verdad es que esta idea de la charla empieza un poco con un juego de palabras. Es un poco lo que nos propusimos hacer hoy. Em, Decidimos titularla ¿Por qué necesitamos más historiadores? Porque la charla viene de parte de la Escuela de Historia, como, bueno, tratemos de fomentar que más gente estudie historia y nosotros pensábamos, ok, tenemos esta característica puntual de que tenemos un pie en las distintos outlets de historia que puede haber, que es la universidad, el colegio secundario y también la divulgación. Y entonces queríamos presentarles qué es lo que vemos desde el mundo de la divulgación, que es quizás el mundo en el cual hay muchísimos interesados en historia que no acceden al contenido histórico a través de los caminos que estamos acostumbrados, que es la universidad y el colegio. Estos pantallazos, estas imágenes, estos comentarios, estas cuestiones recurrentes muy comunes del aficionado a la historia o el que le interesa la historia, pero la ve desde afuera, porque, y es un poco, digamos, o pesimista o optimista, como lo quieran ver. Muchos de los chicos que nos están viendo acá, que ya son alumnos de historia, están transpirando la camiseta y preparando finales en este momento. Algunos de ustedes por ahí se interesan en tal vez estudiar historia en algún momento, otros quizás por ahí nos pueden comentar al final o dejar en el chat, ya son historiadores hace mucho tiempo y quizás esto les sirve como un momento para refrescar la vocación. Lo que vemos nosotros de la afuera, de las paredes de la academia y la escuela de historia, hay muchas cuestiones por las cuales vale la pena tener más historiadores que se dediquen a conversar con ese mundo. Y ahora lo vamos a ver con los comentarios que le traemos y van a entender un poco mejor a qué nos referimos. Em, Decimos empezar esta comparación usando como puente las preguntas que nos hacemos los historiadores, puntualmente los que están dentro de este mundo. Nos mostraron en el formulario que había muchos que se dedicaban a investigadores, tenemos estudiantes de la licenciatura en historia y demás. Estamos acostumbrados, todos los que hemos cursado seminarios, todos los que hemos tenido que escribir algún paper, tenido que escribir algún tipo de artículo de investigación, a preguntas como estas. Em, de nuevo les digo, el pantallazo que mencionábamos es un juego de palabras porque decidimos hacer toda la presentación solo con capturas de pantalla. Entonces son literalmente pantallazos. En este caso, tomé screenshots de títulos de ponencias de jornadas interescuela. Que los que están dentro del mundo de la historia sabrán que es un escenario en el cual se reúnen investigadores de las distintas universidades del país y nos da como un buen pantallazo de lo que se está investigando en todas las áreas. Y pueden leer ahí el clásico estilo de investigación que es súper necesario dentro del mundo
de los historiadores, que son investigaciones hiperespecíficas en los cuales tenemos un gran recorte de tiempo, tenemos un gran recorte de espacio y buscamos dilucidar cuestiones muy puntuales, ¿verdad? Hice un recorte general, pueden ver algunos asociados con la América colonial, otros asociados con el siglo XIX y la construcción del Estado argentino, algunos que tienen que ver con, por ejemplo, los mulatos, otros con las mujeres, hay algunos sobre el peronismo, tipos de preguntas muy específicas. Podemos ver, por ejemplo, enfocados solo en Santiago del Estero en un periodo de 5 años entre 1767 y 1772. Podemos hablar de la prensa de San Juan entre 1825 y 1829, la población afro dentro de Carmen de Patagones específicamente, y con qué sentido traemos estas capturas de pantalla. Creemos que son capturas, que son temas y preguntas absolutamente válidos, creemos que son temas y preguntas absolutamente necesarios, porque vamos a retomar esto al final de la charla cuando respondamos a la pregunta de por qué necesitamos más historiadores, pero hay como una escalera de construcción del conocimiento que sí o sí tiene que partir de la especificidad y el que se dedica especializadamente a un tema puntual, pero también les queremos mostrar las grandes diferencias que hay entre lo que nosotros vemos cuando nos asomamos al mundo académico, como pueden ser las jornadas interescuela, o cualquier jornada en general, o los títulos que ven en las revistas académicas, y lo que recibimos por el otro lado, que es lo que vemos en internet, en los comentarios de YouTube, que por suerte, como decía Martín, con tanta gente que ha, por suerte, visto los videos, también tenemos mucha que comenta y nos cruzamos algunas cuestiones que nos hacen bajar el debate del nivel al que estamos acostumbrados en el mundo académico a cuestiones más de fondo y más básicas que hay que seguir trabajando, si se quiere. Y ya con esto le doy la posta a Martín para que nos diga qué es lo que vemos nosotros desde afuera, por lo menos uno de los ámbitos, uno de los temas. Sí, vamos a arrancar probablemente de una manera bastante yendo al barro, por decirlo de una manera, porque así como Sebas bien estaba diciendo que por supuesto que las interrogantes que se mostraban recién eran necesarias, un poco lo que nos pasa a nosotros y lo que siempre nos pasó fue esta necesidad de remarcar la importancia del historiador y de que el historiador salga a divulgar y de que entre en contacto no solamente con la gente de nuestra ciencia, y lo digo siendo que entiendo que la mayoría acá o ya son profesionales de historia o están en el proceso de convertirse en unos o lo tendrán algún interés. No solamente es importante el diálogo y el trabajo colaborativo entre nosotros, tal vez es casi igual de importante, si no a veces hasta más, salir hacia la afuera, porque nos encontramos con cosas muy distintas cuando llegamos a, entre muchísimas comillas, el mundo real, que es las personas que interactúan con historias sin estar dentro de la hiperespecificidad como nosotros. Entonces, por eso elegimos, y si me pasas, elegimos arrancar probablemente con una de las maneras más claras de ver esto, que tiene que ver con uno de los videos que nosotros habíamos armado hace no mucho tiempo, de hecho es hace del año pasado, cuando hicimos un video sobre el Día de la Memoria, en donde, bueno, se abrió un debate que obviamente ustedes se imaginarán que está bastante presente todavía hoy en día en la sociedad, que tiene que ver con, bueno, un montón de cuestiones, desde la cuestión numérica y la famosa discusión sobre si los 30.000 son 30.000 o no y demás. Lo que queremos mostrar es que a pesar de que son, en este caso, 6 los comentarios que ponemos ahí, nos sorprendió esos son solamente los que pusimos en este slide, nos sorprendió la exagerada cantidad de comentarios de este estilo que recibimos en todo tipo de contenido que hicimos referente a el proceso de reorganización nacional. Hemos tenido muchas veces muchos comentarios como los que ven en pantalla, al margen de que dice no fueron 30.000, tenemos comentarios como la mejor época de mi vida, o que se quedaron cortos, o etcétera, ¿no? Están en pantalla como para que los puedan ver entre todos. Entonces, mientras nosotros un poco nos planteamos debates hiperespecíficos, muchas veces nos empezamos a encontrar con que del lado de afuera interactuamos con discusiones, como Seba bien lo decía, son un poco más baja el nivel,
en el sentido de que estamos teniendo que discutir cosas que pensábamos que, o que tal vez muchos de nosotros dentro de nuestro ámbito pensábamos que no había que discutir o que no habría que tener que discutir al día de hoy. Este es tal vez el ejemplo más violento, por decirlo de una manera, porque entiendo que la mayoría o todos los que estamos acá podemos entender de la gravedad de muchos de los comentarios que están en pantalla. Y eso es un poco lo que nos pincha esto y nos mueve también a este tipo de charlas en donde pensamos, ok, es muy importante que haya historiadores para poder justamente interactuar con esto y para poder evitar la proliferación de este tipo de comentarios. Y de este tipo de comentarios obviamente se producen a raíz bueno, de una idea que está dando vueltas, en este caso en particular, que es, por ejemplo, la relativización del proceso, la relativización de las víctimas y demás. Eh, entonces, queríamos agarrar este primer ejemplo como para que quede claro nuestra idea de es importante empezar a ver que en las trincheras, por decirlo de una manera, de lo que es la sucia Internet, se discuten otras cosas, como por ejemplo son estas. Sí, sí, Eh, 100%. Em, sí, ¿ibas a decir algo más? no, 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 te estaba por ahí el paseo. No, íbamos a decir eso, sí, decidimos empezar con un ejemplo bastante burdo, bastante aparente, pero tenemos varias diapositivas que nos muestran estas tendencias. Vamos adelantando algunos patrones que vamos a mencionar antes, se van a ir dando cuenta que cuestiones como la violencia son frecuentes en este tipo de comentarios. Tenemos uno de los grandes ámbitos que también asociados con el tema de la dictadura militar estuvimos discutiendo. Acá pueden ver en la diapositiva, en la captura de pantalla larga, un breve debate historiográfico que se gestionó en los comentarios de uno de nuestros videos. Por ejemplo, algo que se relativiza mucho y se defiende mucho es el tema de la guerra de Malvinas a veces. Existe toda una desinformación alrededor de la idea de que la guerra de Malvinas fue necesaria porque se iban a cumplir 150 años de ocupación británica y eso hacía que el reclamo se perdiera y entonces el plan militar de invadir la guerra fue necesario, fue el verdadero motivo, era importante hacerlo para demostrar cuestiones que en política internacional y en historia de la política internacional, digamos, están enterradísimas. Nadie va a sentarse en un aula de historia a nivel universitario y escuchar que si no atacabas Malvinas porque pasaron 150 años, perdías todo tipo de reclamo. De hecho, lo que se enseña es la importancia del reclamo que se estaba haciendo en Naciones Unidas y cómo esto es el camino correcto para lograr una descolonización del territorio. Sin embargo, hicimos un video un año para la efeméride de la Guerra de Malvinas en un minuto, se llenó de comentarios de este estilo y después hicimos otro video explicando que las causas de la guerra no eran esas y que en política internacional no se analiza de ese modo y seguimos recibiendo comentarios de este tono. Es interesante también, lo pensamos. Sé que puede sonar ingenuo el decir, hay un montón de comentarios de gente que no sabe historia y por eso necesitamos más historiadores, pero más allá de eso, me parece que está bueno socializar los términos en los que se discuten, las formas que se utilizan, los argumentos que se plantean, cómo estamos encontrándonos con personas que se toman el tiempo de comentar, que tienen una idea muy formada respecto al error que están cometiendo. eh, de modo tal que lo que vemos no es gente que no está interesada en la historia, hay gente que está interesada en la historia pero que se cruza con información o la debate en ámbitos que no son los correctos y eso lleva a que se reproduzcan estos errores que van más allá de interpretaciones, de las discusiones que vimos antes, de el federalismo o unitarismo de Rosas, sino a cuestiones más de fondo como validar conflictos como este. La dictadura estamos todos de acuerdo que es un tema reciente que genera mucha polémica, pero también trajimos un clásico de la historiografía que es la leyenda negra versus la leyenda rosa, para ya ir a temas de América para poder apreciar cómo la distancia cronológica tampoco hace que las discusiones desaparezcan. Acá pueden ver los primeros comentarios están más asociados a quizás a lo que puede ser la leyenda negra
Uno, por ejemplo, dice no hay evidencia de que los nativos hayan hecho sacrificios humanos. Les puedo asegurar que recorté solo uno, pero se armó una discusión de 20 comentarios de gente tratando de convencerse de que sí y gente diciendo que no, cuando en realidad hay evidencias arqueológicas, históricas, de la visión de los vencidos, de la visión de los vencedores que reflejan esto, pero claramente es una información que no está terminando de llegar a todo el mundo si se puede plantear una discusión de 20 personas debatiendo si existían sacrificios o no en una cultura como la maya o con, no sé, habrán visto, hemos tenido por suerte en la universidad tuvimos la charla con la arqueóloga que descubrió las momias de Lulayaco, por ejemplo, eh, hablando del caso de Sudamérica y de los incas. A partir de ahí, bueno, cuestiones que vienen más de la identidad que se genera alrededor del tema de la conquista de América. Si eres blanquito y cuestionas la conquista, lo más propio es que tomes tus cosas y te vuelvas a Europa. O excelente análisis, pero de igual manera el sentimiento de muerte a los españoles sigue intacto. Todos estos vienen de videos en los cuales tratábamos de debatir la leyenda negra y la leyenda rosa y mencionar cómo hay posturas extremas y posturas conciliadoras desde la historiografía. Pero del otro lado también vemos comentarios absolutamente metidos dentro de la leyenda rosa en este caso, así como hay un comentario que dice que los nativos no hacían sacrificios humanos, el comentario que ven en grande al final dice que lo que los españoles estaban haciendo era liderar un pequeño grupo de indígenas que querían terminar con imperios genocidas, es decir, aplicar una palabra como genocidio para uno de los imperios nativos que teníamos en América, ya es muchísimo. Es decir, para decirlo en términos de hoy en día, es pasarse 3 o 4 pueblos. Y sin embargo, conviven en la misma sección de comentarios. Lo mismo que el que ven del otro lado, no hay nada que se le pueda criticar al español del siglo XV. El verdadero colonialismo comenzó con las independencias. De nuevo, para hacer un análisis que supera lo ingenuo de decir, miren estos comentarios equivocados, estudien historia, lo que se está poniendo en juego acá es la identidad que se crea alrededor de el ser americano y la identidad local de cada país y el español también. Entonces, en función de ideas cerradas de la historia o manipuladas de la historia, esto genera identidades que chocan con la verdad histórica y que al tener en Internet un foro donde se puede socializar, estas personas se pelean y se generan muchísimos comentarios. Y cuando ven esto, imagínense que solo hicimos un recorte breve de 5 o 6 comentarios que lo reflejan en nuestros videos, pero estamos hablando de números absolutamente enormes. Es decir, hoy en esta tarde hoy estamos en miércoles, ¿verdad? Ya estamos re perdidos. En esta tarde de miércoles somos 16 personas interesadas en sentarnos a charlar esto. Nos cuesta dimensionar videos con millones de visitas que lo que único que hacen es reflejar y perpetuar estos prejuicios y estas ideas que llevan a estos choques violentos y estas conformaciones de identidades, eh, si se quiere, con algunas atrofias en función del origen de los temas que están hablando. Pasamos por otros temas, hablamos, por ejemplo, del tema de Colón durante uno de nuestros videos, el gran debate de si Colón descubrió o no descubrió América, que es un tema si se quiere, de semántica. Hay distintas acepciones de la palabra descubrir y dependiendo cuál utilicemos, se puede argumentar una cosa o la otra, pero si leen estos comentarios van a ver que hay cuestiones mucho más grandes. Por ejemplo, hay varios comentarios en los cuales nos discutían la idea de que la gente creía que la Tierra era plana en este momento. Es un tema que vamos a retomar más adelante al final de la charla, pero cualquier historiador que analiza los intelectuales de la Edad Media o que analiza el proceso de descubrimiento de América hace por lo menos 50 años que sabe que la Tierra se sabía que era redonda, que los griegos habían calculado la circunferencia de la Tierra y cualquiera que rechazara a Colón no era por el hecho de que pensaban que se iban a caer por el horizonte, sino porque conocían el tamaño y creían que era imposible.
mitos alrededor del descubrimiento de América hay miles y más de uno se habrá tenido que disfrazar de Colón para un acto de primaria, por ejemplo, o los habrá leído en algún manual de historia, de modo tal que estas informaciones, estos ciclos se siguen perpetuando a lo largo del tiempo. Eh, Nada, en el caso puntual, por ejemplo, de Galileo, el último comentario es genial porque tiene errores por todos lados. Intentar quemar a Galileo por decir que la Tierra era redonda, lo hicieron porque le tenían tirria, ¿no? Y ahí pensamos, bueno, primero que a Galileo no lo quemaron, tuvo un proceso con la Inquisición, terminó, sí, con una especie de arresto domiciliario, pero no fue quemado en la hoguera. Y por otro lado, se está confundiendo el tema de la esfericidad de la Tierra con el tema del heliocentrismo, que es otra discusión que sí se tuvo en la Edad Moderna, no solo en la Edad Media, como se suele también debatir alrededor de la oscuridad de la Edad Media. Así que como esto, tenemos muchísimos. Y acá les traje otro de estos debates historiográficos que se arman en los comentarios a veces, que quizás es lo más interesante cuando hay una repregunta, porque alguien gritando algo al horizonte de la Internet, al abismo de la Internet, es común, pero cuando empiezan a interactuar y a ver un ping-pong de argumentos, es donde de verdad vemos los términos en los que se está manejando esto. Este video lo hice alrededor de los feriados de agosto asociados a San Martín, tratando de analizar las causas de la revuelta de independencia y entender eh, cómo se fueron gestando esas ideas, qué rol jugó la corona británica y el principal debate que surgen en esos videos y que, de nuevo, nosotros que planteamos un camino relativamente objetivo, intermedio, vemos un poco de los dos, pero hay videos con millones de vistas que reflejan esto, es el hecho de que los independentistas americanos eran todos empleados ingleses que seguían órdenes y lo único que querían era desestabilizar el Imperio Español, porque lo que comenzó luego fue el verdadero colonialismo. De nuevo, ideas que ya tiene identificadísima la historiografía como nacionalismo español y leyenda rosa, pero que se siguen perpetuando y que no se puede superar. Este comentario grande lo resume San Martín, un empleado de la masonería inglesa. Eh, Esto también fue con el contexto de las cartas que salieron, no sé si habrán visto la noticia, que salieron cartas en agosto que conectaban a San Martín, que no decían nada nuevo, pero se llenó de noticias. Por ahí los que buscan esas noticias en internet habrán visto los titulares de todos los diarios que decían: se revela la trama británica de la independencia, las conexiones entre San Martín y la corona británica. De eso habremos visto nosotros fácil 40 titulares de distintos periódicos que lo debatían en esos términos. El famoso San Martín soldado inglés, ¿no? De manera Sí, peyorativa, por decirlo de una manera. Después tenemos también les diría, es uno de los que también mm, más nos impulsa a hacer este tipo de contenido o de charlas, porque viene a raíz de un video corto que hicimos hace ya 5 años, dice. Ah, no, perdón, lo tengo mezclado con otro. Es un conjunto, es una recopilación de distintos tipos de comentarios que recibimos de dos videos en particular. El primero tiene que ver con un video de contenido corto que hice yo hace, ya la verdad creo que fueron 1 año y medio, 2, hablando específicamente de cosas que los historiadores no sabemos. Empezamos una tira de videos que eran, ok, mostrar un poco la cocina de la historia y también traer a colación que es verdad que los historiadores no tienen la respuesta santa a todas las interrogantes de la historia, ojalá las tuviésemos, pero no es así. Y especialmente, si van más especialmente para el lado de historia antigua, más sabrán que probablemente es más lo que no sabemos que lo que sí sabemos a ciencia cierta, ¿no? Y una de las cosas que hablábamos era, por ejemplo, de si había ocurrido o no la famosa guerra de Troya. Y un poco el eje del video era hablar de que sí, no y tal vez. Sí, para los griegos, no como la cuentan los griegos, y tal vez en términos de que hay evidencias para comprobar que por lo menos un conflicto militar de gran envergadura parece que hubo en los hallazgos de la Troya 7 y demás. Pero bueno, el problema con eso fue que cuando producimos ese video, parece que tocamos un nervio en mucha gente al traer algo que mucha gente no quiere escuchar, que es que el caballo de Troya parece que no existe.
porque si no estamos seguros que la historia, que la Ilíada no existió, por lo tanto, probablemente el caballo de Troya tampoco. Y fue de las primeras veces que nos pasó que se nos llenó de comentarios diciendo que no podía ser, que cómo iba a ser que el caballo de Troya no era real. Y así como se nos llenó de comentarios diciendo que el caballo de Troya era real, también se nos llenaron de comentarios como los que hice ahí al principio, que era tratando de darle una interpretación a lo que cuenta la Ilíada, que es la intervención propia de los dioses en los conflictos militares. Por ejemplo, el primero que dice, bueno, los dioses podrían ser aliens y ya. Lo que dice Fabricio también, de que todo ocurrió como lo cuenta la Ilíada. Los dioses intervinieron y esos son solamente dos, pero les puedo asegurar que había por lo menos 50 comentarios de ese tipo, de ese estilo, como también el tal vez más interesante, que es por qué asegurás que no fue como te lo cuentan los griegos y son la única fuente, ¿no? Y a la misma vez eso significa que probablemente no leyeron la fuente porque en el momento que una lee la Ilíada o la Odisea, empieza a tener sus dudas por lo menos respecto a un montón de cosas. Vemos ahí también que toda esta cuestión medio esotérica y toda esta cuestión religiosa hace mucha mella en muchos de nuestros videos porque el primer video que nosotros hicimos en el cual empezamos a ver debates entre la propia gente que miraba los videos fue el video que menos hubiésemos esperado que eso iba a ocurrir, que era un video que hicimos hace ya muchos años, que es sobre la Reforma Protestante. Y lo que empezó a pasar fue que empezamos a recibir comentarios académicos y discusión respecto a el video en sí, sobre cómo lo hicimos y demás. Y luego las conversaciones fueron corriéndose un poco de eje y como pueden ver, como en el comentario que está ahí en el medio, lo que empezó a pasar fue que en lugar de comentarnos cuestiones historiográficas, empezó una suerte de guerra religiosa entre gente más del lado protestante, por decirlo de una manera, y gente del lado católico, que nos comentaban a nosotros usando pasajes de la Biblia o del Antiguo Testamento o diferentes pasajes bíblicos como para refutar las cosas que nosotros decíamos en el video. Y inmediatamente que eso ocurre, se imaginarán que el target dejamos de ser nosotros y pasó a ser el de la otra religión. Y ahí se armó realmente una suerte de guerra santa entre los dos bandos, en donde se refutaban y tenemos cadenas de cientos de comentarios entre muchas personas comentándose solamente con frases bíblicas. Lo cual nos pareció sumamente interesante porque no pensábamos que iba a ocurrir algo así, no pensábamos que alguien se iba a tomar el tiempo tampoco de hacerlo, pero también nos hace entender que para algunas personas lo que se está jugando también en nuestros videos aparentemente es mucho más que la explicación histórica que la que nosotros les tratamos de brindar de la manera más objetiva posible. Es la construcción de la propia identidad, de la propia fe de uno y demás, que corre tal vez de eje la discusión histórica que nosotros estábamos tratando de plantear, que era resumir solamente la reforma lo más resumida y condensadamente posible. Así como tenemos este tipo de comentarios, después tenemos unos que estuvieron muy presentes el día de hoy, especialmente este año. Eh, yo les pido disculpas, yo soy mucho más pasional que Seba a la hora de leer los comentarios, porque tengo tal vez la mecha más corta en este tipo de cosas. Y si hay una cosa que me sorprendió muchísimo que tuvimos que hacer este año, fue hablar muchísimo sobre el nazismo y la izquierda, por decirlo de una manera. A principio de año, si no me equivoco, fue esto, ya estamos tan quemados que no sé si fue a fin de año pasado, creo que fue a principio de este año, hubo toda una corriente de contenido, de creadores de contenido también, no educativo, pero sí de divulgación de historia y demás, que, y bueno, también desde el lado del oficialismo también, básicamente se comenzó a correr de eje, digamos, al Partido Nacional Socialista en lo que sea el espectro político. Y hubo toda una discusión en redes sobre básicamente gente que trataba de explicar que los nazis eran de izquierda y que eran más parecidos a los comunistas y a los socialistas que a la derecha. Que decir, como lo dice ahí el comentario del segundo, decir que los nazis eran de derecha es de ignorante, o decir o dicen son socialistas porque lo dice su nombre, o sea, en fin, cuando nosotros entendemos como
no solamente nosotros siendo las personas que se dedican a la historia, sino cualquier persona que hace un poco un acto de ejercicio crítico o de reflexión, entiende que si bien el nombre del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán incluye el nombre socialista dentro de su nombre, bajo ningún punto de vista tiene que ver con un concepto marxista, por lo menos, o entre comillas, de izquierda del concepto del socialismo, ¿no? Pero eso aparentemente no ocurría o no ocurrió este año, en donde el análisis de mucha gente en nuestros comentarios y en grandes partes del Internet se limitó específicamente a una cuestión de nomenclatura y es si dices que es socialista y listo. Eh, para eso hay un montón de explicaciones que tal vez exceden un poco el propósito de la charla. Puede tener que ver con una cuestión del reposicionamiento de la derecha a nivel global y un intento también de separar lo que sería un personaje complicado en la historia de lo que sería la ultraderecha y asociarlo a lo que sería el enemigo político que sería la izquierda, pero bueno, hay muchos análisis que se podrían hacer de ahí, que tal vez un poco se nos van, pero lo que nos llama a nosotros es un poco darnos cuenta que tal vez muchas discusiones que tal vez jamás pensamos que íbamos a tener que dar porque dábamos medio como una cosa bastante obvia y bastante cierta, que es decir, ni insultante ni nada, es decir, los nazis son de derecha y es así, así como los comunistas son de izquierda, aparentemente no es una discusión tan zanjada como nosotros pensábamos que iba a estar y por lo que vemos, en realidad va a estar menos zanjada con el paso del tiempo. Eh, y, por supuesto, las clásicas también en discusiones que tenemos un poco también a raíz de eso, tiene que ver con todos los contenidos que nosotros fuimos produciendo a raíz de los contenidos de la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, cómo llegó Hitler al poder o la Segunda Guerra Mundial y demás, nos empiezan a llegar una catarata de comentarios de diferentes personas diciendo cosas como, por ejemplo, lo que dice la izquierda, que es un video a alusión de esto mismo que le decía de cómo llegó Hitler al poder, hablando de, bueno, no crean básicamente lo que nosotros decimos, porque la historia los crea a los vencedores. Como que habría que creerle más, digamos, muy llanamente, a el eje, por decirlo de una manera, que a los vencedores que manipularon la historia y al final del día se dan un poquito a entender, como lo dice ahí en la repregunta que nosotros le hicimos, que tal vez habría que haber hablado más mal de los aliados y no del eje, pero no lo hacemos porque la historia la escribieron los aliados que fueron los que ganaron. Así como también nos tildan a nosotros por decir que los nazis eran malos, de propagandistas y de que respondemos a intereses norteamericanos. Y después también tenemos comentarios como el tercero que tienen ahí de Patrick, que es uno de los que más nos llamó la atención porque no terminamos de entender cómo llegó a eso, que dicen, bueno, saben que si conectan los 10 hijos de Amán, cuando mandan a la horca a sus 10 hijos y todos mueren, incluyendo el padre, que es Hitler, que su nombre sea borrado, y resulta que entre los nazis, que eran 11 bueno, ahí lo pueden seguir, es como todo un delirio colectivo de teoría conspiranoica, y por supuesto también lamentablemente tenemos comentarios haciendo alusión a la verdad los harán los vencidos, descansen entre las valquirias tomando hidromiel, haciendo referencia obviamente a descansen los soldados del eje que fallecieron. Entonces, tenemos un montón de cosas que tal vez nosotros como profesionales de la historia muy lógicamente pensábamos que estaban zanjadas y que eran discusiones que prácticamente eran inexistentes, que lamentablemente nos vamos dando cuenta que están presentes todavía y que no solamente están presentes, sino que por lo que nosotros por lo menos venimos viendo a raíz de lo que vamos haciendo, se van haciendo cada vez más visibles y son cada vez más los comentarios de este estilo que van llegando. Son más los que recibimos en estos últimos 2, 3 años tal vez que los últimos 5 del canal. Y no tiene necesariamente que ver con una cuestión de crecimiento del canal, sino con mayor interacción de la gente. Y ya con eso creo que nos queda una más. Bueno, no me voy a repetir. Seguimos teniendo los mismos ejemplos. Los verdaderos libros de esa época estaban prohibidos. El segundo comentario era justamente cuando tuvimos que hacer un short explicando por qué los nazis, a pesar de tener el socialismo en su nombre, no eran socialistas. Y tenemos comentarios como que raro los zurdos que se la pasan diciendo que los nazis son de derecha, cuando literalmente el término refiere al socialismo. Y hay gente que obviamente trata de refutar, pero no es suficiente, ¿no? O sea, siempre llegamos un poco con eso. Eh, y si querés, se vayan pasando porque no quiero, porque se nos va el tiempo. Eh, Sí, sí, podríamos estar, se imaginan, horas sí, hablando de esto. Lo interesante es ver los argumentos que se usan en estas discusiones y ver cómo
Se menciona, por ejemplo, el tema de la propaganda, y ya vamos tirando algunos centros para las conclusiones a las que queremos llegar, pero no, lo que sucede no es que se habla de me lo contó mi tío y listo, sino que se habla de las fuentes que circulan son propaganda falsa y la verdadera información la tengo yo escondida en otro lado. La verdadera información la saqué de otro lugar que ustedes no están reproduciendo o porque son tontos y no se lo cruzaron o porque lo están decidiendo ocultar. Y todo esto lleva a una, si se quiere, relativización de la violencia hacia el otro en función de reafirmar la identidad propia. Esa identidad propia puede ser la religión, puede ser el partido político o puede ser la nacionalidad, como vimos en el caso de España. Ahora, acá queremos compartirles un par de conceptos mínimos, superficiales, que escapan también a nuestra área de expertise, que es el mundo de la historia, y por eso los traemos de forma superficial con esta idea que decimos al principio. Son pantallazos, son capturas de pantalla de las decenas de artículos y noticias que utilizan estos conceptos, solo para contarles que estas son las discusiones que se están teniendo hoy en día respecto a la forma en que la gente interactúa con la información en Internet. ¿Por qué? Porque el argumento que venimos tratando de plantear o el hilo argumental que venimos tratando de plantear es que necesitamos más historiadores porque hay gente que busca conocimiento histórico pero que no lo encuentra o no necesariamente lo recibe desde dentro de las paredes de las universidades y de los colegios, sino en la Internet. Entonces, ¿cómo se interactúa con Internet hoy en día? Es la siguiente pregunta que queríamos responder. Eh, Algunos de ustedes, nosotros vamos a hablar por nosotros para no hablar de la edad de nadie. Nosotros cuando estábamos en primaria agarrábamos las revistas Villiquen, agarrábamos la enciclopedia Clarín y respondíamos las preguntas a través de, digamos, publicaciones, que de todos modos hay miles de estudios historiográficos respecto a los errores que se encuentran en esas publicaciones, obvio, pero era un, si se quiere, un círculo más contenido. Había un editor que regulaba, había un autor de ese libro y la información estaba más curada, si se quiere. Nosotros vimos la transición en la cual nació Wikipedia con esta idea de construcción colectiva de conocimiento, que a lo largo del tiempo se fue perfeccionando. Hoy en día los que estudian historia o los apasionados de algún tema sabrán que se encuentran errores, se encuentran aciertos, pero dentro de todo, dentro de una dinámica en la cual uno googleaba un tema, es decir, vamos a tomar los temas que hablamos en las capturas de pantalla, uno googleaba eh, San Martín y lo que le surgían eran distintas páginas, Wikipedia, el Instituto San Martiniano, la página de Villiquen, la página de Felipe Piña, la página de History, la página de Infobae, la página de La Nación, y así tomaba distintas como fuentes a través de las cuales construir un poco la idea. No era lo mismo que el libro como fuente principal, pero tenía cierto balance al responder a distintos medios de comunicación o distintos puntos de vista. Hoy en día la Internet está sufriendo algunos cambios y está atravesando un proceso en el cual acceder a la información en cierto sentido se vuelve más difícil que nunca. Y es algo que nosotros lo comentamos en este caso no como especialistas en circulación de información online, sino como creadores de contenido y consumidores de información. Entonces, hay un par de conceptos que queríamos mencionar que se están discutiendo actualmente porque no sabemos, digamos, qué tan metidos en este mundo están todos y nuestro público hoy es heterogéneo, así que creemos que vale la pena mencionarlos. Uno de estos conceptos tiene un nombre que suena fuerte en inglés, Engitification se llama. Es un concepto asociado a la forma en la cual se interactúa con la información. No sé si lo querías explicar vos, Martín. Sí, para ser sencillo, se imaginarán que la manera fácil de explicar esto es que interactuar con información en Internet es una cagada hoy en día, y espero que vayan agarrado el chiste, porque la realidad es que em, lo que nos va pasando un poco este concepto de la gentrification es un poco la idea de que las cosas en Internet fueron justamente
como en picada, por decirlo de una manera. Y se fueron haciendo cada vez peores. Y eso va desde, por ejemplo, una plataforma de contenidos como es YouTube, en donde, por ejemplo, el propio algoritmo y la propia plataforma cambia. Y lo que empezó en su momento como una plataforma en donde mucha gente consumía contenido de calidad o se generaban comunidades y demás, terminó virando o está virando, porque es algo que está atravesándose hoy en día, en donde, por ejemplo, muchos canales de educación de muchos años están en serios problemas. Está empezando a pasar que el hábito del consumo de la gente, así como también los algoritmos cambian y lo que se prioriza, por ejemplo, hoy en día no es contenido de calidad, ni siquiera es el contenido en realidad, es tu permanencia, por ejemplo, en un sitio. Y la manera de garantizar, por ejemplo, la permanencia de una persona en una plataforma es mediante dopamina constante. Y eso implica generalmente contenido rápido de ver, contenido fácil de consumir, que no importa realmente lo que estás viendo, sino que solamente veas. Probablemente muchos de ustedes, especialmente los que son, no quiero decir esto porque es medio malvado, pero los que son más jóvenes, estarán familiarizados con el concepto de el doom scrolling, que sería básicamente sentarte y empezar a mirar videos de contenido de formato corto, Reels, TikTok, Shorts de YouTube, cualquier cosa. Y si se quieren hacer un ejercicio, si es que ustedes participan de esto, porque yo lo hago, por supuesto, no soy un superhumano, todos consumimos, eh, pónganse a pensar si es que lo hacen, cuántos shorts por día vieron y cuánto de eso se acuerdan y cuánto de algo de lo que vieron se acuerdan en el día. Lo más probable es que de todo lo que consumieron no se acuerden si vieron 10 se van a acordar de uno, con suerte, porque no está armado hoy en día para que te acuerdes, sino para que simplemente consumas. Eso es un ejemplo tanto como YouTube. Después eso va pasando con todo. Va pasando con Wikipedia, va pasando con diferentes sitios web, va pasando con LinkedIn, y va pasando con también algo que está potenciando esto, que es, por ejemplo, también la inteligencia artificial. Está complicándonos cada vez más la vida en este sentido. Y yo sé que, si querés, yo sé que el especialista residente en inteligencia artificial sos vos, Seba, pero más que dispuesto a seguir, pero te quiero dejar la posta para no robarte el momento. No, sí, es algo que está sucediendo mucho y que también tiene un concepto alrededor. Son dos conceptos que van de la mano, este del Engitification con el siguiente que queríamos mencionar, que está recorriendo mucho. Las recortes que hicimos hoy fueron de papers de investigación, pero si buscan en noticias de actualidad, hay también cientos, se multiplican, pero básicamente lo que hicimos fue entrar a Google Academics y buscar artículos que utilicen estos conceptos. El siguiente concepto es el de la Death Internet o la Internet muerta, que se asocia con el anterior porque a lo que se refiere es el proceso a través del cual esta Internet que venía siendo construida a través de los aportes de los usuarios, empieza a ser construida cada vez más por inteligencia artificial, por modelos de lenguaje, y cómo se empieza a retroalimentar y se empieza a convertir en un uróboros, en una serpiente que se muerde la cola, hasta el punto que cada vez menos los lugares a los que entramos en Internet y los contenidos con los que interactuamos en Internet son producidos por seres humanos. Y les pongo un ejemplo concreto de esto. ¿Cuántas veces les ha pasado que se meten en algún nicho de lo que sea o alguna noticia de lo que sea, un partido de fútbol, una película, y empiezan a ver que la misma noticia aparece en Infobae, en La Nación, en TN, en Clarín? A mí a veces me salen, no sé, noticias como la nueva película de anime que se estrenó y está publicada por Teis Sports. Y vos decís, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando es que se reproduce el contenido. Cuando una noticia es viral, se reproduce y se reproduce. Y generalmente es tomar la noticia original, que vaya a saber uno de dónde salió, y pasársela a una IA para que la mastique un poco y la devuelva. Ahora, si empiezan a aparecer sitios hechos enteramente por inteligencia artificial, es decir, cualquiera de nosotros podría decir, voy a crear la nueva Wikipedia, le voy a pedir a la inteligencia artificial que me explique temas y voy a copiar eso.
al mismo tiempo, cuando la gente hace una búsqueda, esta búsqueda la suele hacer en función de la inteligencia artificial. Hoy en día, los que tenemos alumnos en colegios secundarios, vemos que si les pedimos a un chico que investigue algo, googlea la Segunda Guerra Mundial, lo primero que te dicen es el resumen que Gemini tira en Google. Ya el proceso de entrar y revisar los sitios web está bajando. Se habla de una crisis de clics, porque los clics que recibían las antiguas páginas como Wikipedia bajaron drásticamente. La gente interactúa mediante la inteligencia artificial con la información. Ahora, esa inteligencia artificial responde en función de lo que ve en Internet. Y si lo que vio en Internet fue creado por otra inteligencia artificial, se empieza a generar este loop en el que los errores se reproducen y cada vez es más difícil confiar porque de un lado tenés la inteligencia artificial leyendo y de otro tenés a la inteligencia artificial escribiendo. Lo mismo pasa con todo. Pueden ver en YouTube que cada vez más aparecen shorts narrados por inteligencia artificial, recetas narradas por inteligencia artificial, robots que reproducen scripts, reproducen guiones. Y esos guiones también son creados por inteligencia artificial. Incluso en casos de creadores que aparecen en persona, usan guiones prefabricados. Y entonces la Internet de a poco se va convirtiendo en un lugar en el cual la información es mucho más difícil de determinar si fue escrita por una persona. Mismo nosotros para nuestros videos solemos usar recortes de discursos que vemos en YouTube, por ejemplo, y hoy en día yo si veo un discurso de Perón o de Churchill hablando y es un video publicado en 2025, es imposible para mí saber si no está doblado por una inteligencia artificial y lo que dice es, obviamente tenemos que ir a las fuentes éditas previas a esto, donde estén los desgrabados de esos discursos originales. Entonces, con estos elementos vemos que la interacción de la gente con la información se vuelve cada vez más complicada y es cada vez más fácil que se retroalimenten ideas y mitos, porque también es cierto que la inteligencia artificial tiende a ser condescendiente y a decirte que sí. De modo tal que si vos le preguntás, che, ¿es cierto que San Martín fue un agente inglés? Y a medida que sigas preguntando, vas a seguir sacando fuentes que reafirmen tu error. Y de esa forma se va a seguir desarrollando esto. Y otro elemento interesante que queríamos mencionar respecto a las interacciones con la información es algo que se llama la attention economy, la economía de la atención, que es lo que venía mencionando Martín. Hoy en día los sitios web están generados para que vos pases el mayor tiempo posible ahí adentro. El principal bien que se está buscando conseguir y vender es la atención y es la información que deriva de esa atención. Por eso verán que los principales líderes de empresas del mundo están en empresas de entretenimiento y comunicación. Instagram, Netflix, Twitter han sido compradas por estas personas, no creadas. El tema es este. Cuando Google te quiere dar una respuesta a la pregunta que vos hiciste, lo que más le conviene económicamente es que entres a 3 sitios para que pases más tiempo dentro de Google, para que veas más propagandas, y no tanto que entres a la primera, al sitio que te va a dar una respuesta. Cuando vos buscas una noticia en YouTube, le conviene que veas 4 reels y 2 videos en vez de darte el que mejor informa eso, el que la mayoría de los usuarios determinó que le fue satisfactorio. Entonces, los algoritmos giran en torno a mantenerte atado y no a darte la información que vos querés. Y está comprobado, acá pueden ver algunos títulos, cómo se utilizan las emociones para manejar la atención o cómo se utilizan para persuadir a la gente. Está comprobado, por ejemplo, que las emociones negativas generan más atención y más interacción que las emociones positivas. Entonces, es muy probable que te muestren muchos videos donde se muestren cosas que generen violencia, que generen conflicto, que generen discusión, y muchos creadores utilizan esto para generar, se llama otro concepto, rage bait o carnada de odio. Si yo subo un video diciendo San Martín era un agente inglés, voy a tener muchos más comentarios y más interacciones que si subo un video diciendo
algunos piensan que San Martín es un agente inglés, pero esto está relativizado porque... Y entonces el video mejor construido va a tener menos visualizaciones que el que busca generar el efecto contrario. Al mismo tiempo, también está comprobado que es más posible mantener la atención si estás circulando a través del sesgo de confirmación. Entonces, estos algoritmos muchas veces se convierten en cámaras de eco. El algoritmo no va a pretender mostrarte ideas distintas para educarte, sino que va a pretender devolverte múltiples iteraciones de tu idea para que la sigas reafirmando y sigas comentando que estás a favor, y cada tanto te va a poner una en contra para que la critiques. No sé si les habrá pasado, no sé cuánto tiempo pasa cada uno en la internet. eh, por ejemplo, ¿vieron Stranger Things? La serie del momento que ahora se acaba de entrenar la última temporada. A mí me pasó que terminé de ver el último capítulo y al par de horas abro Instagram y eran 30 40 reels seguidos de Stranger Things. Y para hacer un poco el experimento empecé como a darle me gusta a los reels que hablaban de forma crítica de Stranger Things. Digamos, había reels que decían me gustó la última temporada y reels que decían no me gustó. Y a los 15 minutos, todos mis reels eran reels de gente diciendo que la serie era mala. Y ninguno era reels de la serie, la gente diciendo que era bueno. Es decir, se adapta en vivo muy rápidamente a las tendencias y enseguida se convierte en esta cámara de eco que te hace comentar. Y estoy hablando de una boludez como una serie que se estrenó protagonizada por adolescentes. Lo mismo pasa dentro de nuestro subtema que es la historia. Y lo mismo pasa dentro de otros subtemas, como puede ser la nutrición, como puede ser la política, como puede ser cualquier cosa. Así que la siguiente pregunta que nos queríamos hacer, y ya vamos llegando un poco al final de lo que queríamos comentar y acercándonos al momento de abrir los micrófonos y ver qué están pensando ustedes de todo este recorrido, es si el mundo actual refleja el ecosistema que vemos nosotros adentro de la pantalla, que es un poco nuestro estanque donde pasamos la mayor parte del tiempo. Es decir, sabemos que lo que se discute dentro de las universidades y las academias de historia no son lo mismo que se discute online. Y afuera, ¿el mundo es parecido a las discusiones online que tenemos o en realidad es solo una cuestión de una minoría dentro del Internet que es muy ruidosa, pero que no refleja lo que está pasando? Y acá Y empezamos a hablar un poco de política internacional, que le voy a dar el pie a Martín. lamentablemente en algunas cuestiones, por lo menos sí. Por ejemplo, en esto que estábamos charlando, por lo menos al principio de la charla, que tiene que ver con esta cuestión de vamos a decirlo así, la violencia en los comentarios o la vehemencia con la que se discuten ciertas cosas, digamos que el mundo en algún punto es un poco reflejo de la tensión que se ve en redes, la tensión que se ve en comentarios tan sencillos como básicamente mandarlo a Sebas a Europa porque es medio blanquito y criticó la leyenda rosa. Eso obviamente se va, si lo traspolamos a una cuestión de política internacional, tenemos que la constante que nosotros vimos durante todo este año fue hitos violentos, ¿no? Y lamentablemente viene pasando hace bastantes años, pero especialmente este año lo hemos visto en términos, por ejemplo, de todos ustedes que están acá, que son historiadores o estudiantes de historia, probablemente les preguntaron o se hicieron la siguiente pregunta que les estoy para hacer, que es, ¿se viene la Tercera Guerra Mundial, por ejemplo? Seguro que se los preguntaron en algún momento de este año, o se los van a preguntar, o ustedes lo preguntaron. Y un poco eso es a raíz de que este año eh, no paramos de reportar eventos que, al margen de cualquier tipo de análisis en este momento ideológico, político o demás, se van repitiendo. Conflictos militares que se reanudan, conflictos militares que surgen, como por ejemplo, ya tienen 2 o 3 años, pero el conflicto militar ruso, las escaladas violentas que hubo este año en todos los eventos de Palestina, Israel, demás. Se sigue acusando a Rusia de crímenes de lesa humanidad. Básicamente a lo que queremos llegar es, el mundo está siendo reflejo de algo que nosotros estamos viendo, no solamente a nivel internacional, sino que también en nuestros comentarios, que es un incremento en la volatilidad, un incremento en la radicalización, un incremento en la violencia respecto a cómo se relaciona uno con el otro, y eso llevado obviamente a grandes escalas
tenemos la reaparición, y digo reaparición porque cuando arrancó, por ejemplo, el conflicto entre Rusia y Ucrania, agarró por sorpresa a mucha gente en el sentido de que un gran comentario que se veía venir, o que dio vueltas por gran parte de Europa y acá también en realidad, fue que sorprende que vuelvan las guerras, porque se suponía que las guerras entre los europeos o entre los caucásicos ya estaban solucionadas y que no iban a ocurrir más. Porque estuvimos como en este lapso de casi 20 años en donde supuestamente no había guerras. Y el tema no es que no había guerras, no había guerras en Europa. Había guerras en todos lados y hubo guerras durante todos lados. Entonces la violencia nunca se fue, pero sí se fue de nuestro lado, digamos, por decirlo de una manera. Y ahora volvió con fuerza, ¿no? Y el mundo mira con más atención. Y eso, y discusiones que pensamos que no tendríamos que tener al día de hoy, lamentablemente resurgen. Las discusiones de crímenes de lesa humanidad dentro de lo que es el conflicto de Rusia y Ucrania, los estudios de los organismos de Naciones Unidas sobre la discusión de si hay un genocidio o no en el conflicto de Gaza. Eh, Lamentablemente estamos como en un momento en donde todos los que estudiamos historia tenemos tenemos el pecado de saber, ¿no? O sea, el pecado de saber, por ejemplo, que se están repitiendo ciertas cosas y ciertos patrones que muchos de nosotros ya estudiamos y ya vimos, y que parecemos como que le gritamos a las nubes porque decimos, ojo que se están repartiendo ciertos patrones, como por ejemplo un gigante que avanza y que hay ciertos países que deberían frenarlo y que no lo frenan, una radicalización de ciertos sectores que usan como chivos expiatorios a diferentes minorías, y nosotros todos lo miramos y decimos, pero esto ya lo vimos y lo estudiamos y lo explicamos en clase, y a pesar de todo va pasando y van avanzando y la historia nos está llevando puestos en ese sentido. Eh, entonces, lamentablemente en ese sentido es un poco, pensamos que la política internacional está reflejando un poco esta cuestión violenta que nosotros vemos dentro de lo que es el mundo de la Internet. Sobre todo También, porque... sí, no, no, sí. no, dale, dale, seguís. No, sí, sí. No, iba a decir que sobre todo porque la interacción que vemos con los comentarios es un patrón común y vemos los mismos tipos de comentarios en el contenido de actualidad sobre estos conflictos que en nuestro contenido sobre conflictos anteriores, que es la relativización de la violencia, la validación de la violencia, es decir, comentarios como la guerra de Malvinas estuvo bien, como la dictadura estuvo bien, reflejan luego en comentarios que nos ha pasado también de decir, no, está bien atacar tal país, está bien que Rusia ataque a Ucrania, está bien que haya guerra en Medio Oriente, está bien que se deporte a tantas personas, está bien que se haga esto con las instituciones. Y entonces se ve el mismo patrón, es el mismo, son las mismas personas las que al analizar un hecho histórico de una manera, analizan la realidad de la misma forma. Y entonces la violencia circula. Otro elemento que queríamos como sumar a esto es el tema de la desigualdad, como otra cuestión que vemos en el mundo actual. No sé si habrán visto y les interesa, sobre todo a los que nos interesa la historia, han habido ocasiones como que se ha rentado una gran parte de Venecia para un casamiento de Jeff Bezos, que no sé si lo conocerán, pero es el CEO de Amazon, que también entra en esta economía de la atención que mencionábamos con Amazon Prime. También nos ha pasado que MrBeast, todo esto pasó este año, MrBeast, youtuber más importante, rentó, por así decirlo, le permitieron hacer un video en los interiores y si se quiere hacer sus monadas, como le decía Martín en el video que lo discutimos, adentro de las pirámides de Chichen Itzá. Hemos debatido esto también con Ali, que pasó este año acá en Argentina, que no exactamente la esquina de Caminito, pero al lado, a la vuelta de la esquina de Caminito, donde antes estaba el Habana, para los que ubican, que ahora hay un Café Martínez, Netflix ocupó toda esa calle y pintó todo de negro para el estreno de una serie, de forma tal que vemos que se está utilizando el dinero para pasar por arriba de distintos lugares históricos y de patrimonios históricos y convertirlos en mercancías. Y esto es parte de un mundo en el cual vivimos, en el cual a grandes rasgos podemos analizar que la distribución de riqueza es lo más desigual que ha sido nunca. Es decir,
No tenemos las diferencias sí, de igualdad frente a la ley en el sentido de que no hay esclavos, como ha habido en la antigua Roma, pero la distancia que había entre un campesino en la Edad Media y su señor feudal o su rey, no es la misma que la distancia que hay ahora entre los pobres, que siguen siendo igual de pobres, es decir, sigue habiendo personas en la calle, sigue habiendo mendigos, sigue habiendo hambre, sigue habiendo falta de acceso a agua potable, pero estamos viendo el récord de los primeros billonarios del mundo. Estamos a punto de llegar a los primeros trillonarios de la historia que presentan así como pueden ver en estas noticias, que como estas hay cientos, no hay unos cuantos individuos que tienen más dinero que el 99% de los países del mundo, ni que hablar de las personas. Entonces, un poco queríamos plantear esto de la desigualdad, que también en los mismos comentarios se valida y se reproduce cuando históricamente la ilustración hablaba de la igualdad y ah, los filósofos griegos hablaban de la igualdad en algunos casos, podríamos hablar lo mismo con noticias sobre el hombre y la mujer, con noticias sobre derechos humanos, es decir, discusiones que venimos viendo que se reproducen. Otra categoría que quería sumar a esto es si el mundo actual es violento, que es algo que creo que no necesita más debate, y el mundo actual es desigual, que también creo que podemos estar todos de acuerdo sin necesidad de entrar más profundo. El mundo actual, en ciertos sentidos, obviamente es una pequeña generalización, pero en muchos casos es un poco acrítico. Y acá les quería traer un ejemplo de un examen que tomé yo en el colegio este año, hace no mucho. Ustedes deben estar viendo acá una especie de cuadro comparativo. Esto es una rutina de pensamiento, se llaman en pedagogía, que se llama comparar y contrastar. Lo que tiene que pasar acá es que en la primer caja se coloquen similitudes y después en la sección de abajo se coloquen conceptos y cómo se diferencian en cada una de las columnas, ¿verdad? No sé si me están siguiendo con la prueba. De un lado tenemos señores feudales y del otro burgueses. Esto, como les decía, a mí me toca enseñar Edad Media en el colegio. El lado de señores feudales podrán ver que está más o menos ok. Hablamos de los nobles, hablamos del castillo, hablamos de la tierra. Ahora, en el lado de los burgueses, por ahí ven algo extraño, por ahí ven que habla de un escritor del siglo XX, habla de literatura e intelectualidad, habla de la influencia y el simbolismo sobre los lectores. ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, lo traigo como una anécdota, como una microhistoria porque es algo que está pasando mucho en todos los ámbitos. Lo que pasó acá fue que en el recreo se compartieron las consignas de una prueba a la otra, y lo que hacen los chicos hoy en día es pedirle al chat GPT que les diga una respuesta y aprendérsela de memoria para contestarla apenas empiezan la siguiente clase, ¿sí? Suele pasar eso que en esos 10 minutos que tienen de recreo van, le preguntan la pregunta que le hicieron a los chicos, sacan el celular, que por ahí lo tenían prohibido, o van al baño, qué sé yo, se aprenden rápido lo que les dice el chat y tratan de plasmarlo en la hoja. Estos son dos chicos distintos que lo que yo entiendo que pasó, y ellos luego me lo confirmaron, es que escucharon mal la pregunta y en vez de burgueses le pusieron Borges. Entonces por eso habla de un escritor del siglo XX que está influenciando la intelectualidad del momento y que cae en el simbolismo. ¿Qué nos interesa como anécdota? Como anécdota nos interesa lo acrítico que se vuelve esto, es decir, el chat GPT les dio una respuesta y ellos la entendieron como palabra santa y la reprodujeron sin atravesar el proceso de decir, ok, esto se relaciona medianamente con lo que estudié, esto se relaciona con lo que está escrito, porque conocen a Borges y conocen a los burgueses. No son chicos que hayan venido por la ventana. Pero cualquier tipo de duda que ellos
tienen internamente respecto a la lógica de responder esto, queda supeditada a la autoridad que le brindan a la inteligencia artificial. Entonces, la respuesta que les produce de forma como, bueno, este es el resultado definitivo, el instinto no es cuestionarla. Y habrán visto cientos de noticias de, por ejemplo, gente que planifica sus viajes con inteligencia artificial y de la nada resulta que tenía que tener una visa que no sabía que tenía o tenía que tener una vacuna que no sabía que tenía que tener y como siguieron a la inteligencia artificial no pudieron concretar ese viaje o en cuestiones de nutrición o en cuestiones de medicina. En todos estos ámbitos se empieza a ver esta postura acrítica de recibir la información y reproducirla sin en verdad hacer este ejercicio de contraste de fuentes, que es un poco lo que teníamos antes de la inteligencia artificial, donde mal que mal teníamos que entrar a los sitios web para comparar la información y no teníamos una especie de oráculo que nos decía la respuesta tal cual la queríamos. Sin contar el hecho de que cada una de estas inteligencias artificiales responde a distintos intereses. No es lo mismo las posturas que tiene Grok a través de Elon Musk que las posturas que tiene DeepSeek, que es la inteligencia artificial china. Hay temas que las tratan distinto, hay posiciones ideológicas, hay muchas cuestiones que nosotros que venimos del mundo de la historia sabemos que tenemos que cuestionar para no caer en esa propaganda que nos decían anteriormente en los comentarios. Y después dejamos un caso ya un poco más extremo. Sí, porque estamos en un mundo donde a veces hay medio crítico, ¿no? Donde no hay pensamiento crítico ni reflexión, y hay veces que hay demasiada, tal vez. Y hay demasiado pensamiento crítico y nos vamos para el otro lado, en donde, especialmente en los últimos días, tenemos los clásicos ejemplos de la posverdad, ¿no? Los clásicos ejemplos en donde nos empezamos a replantear, bueno, no nosotros, pero donde la gente se empieza a replantear ciertas cosas que de vuelta, la historia pensó que ya había solucionado y que como progreso pensamos que habíamos solucionado y llevamos, por ejemplo, al clásico ejemplo de la semana pasada, de, por ejemplo, la convención de, no la convención, sino que los antivacunas llegaron al Congreso, o si la escucharon el año pasado, mi favorita, se produjo el primer encuentro de dino negacionismo, en donde empezaron a existir grupos que niegan la existencia de los dinosaurios y plantean que son todas maquetas puestas en diferentes lados para que los museos puedan lucrar con eso y otro tipo de teorías conspirativas. Y también, por supuesto, la que todos acá conocemos, porque también la mencionamos al principio, el famoso terraplanismo, ¿no? Que tiene un millón de vertientes muy interesantes que tratan de justificar desde teorías conspirativas de todos los gobiernos nacionales, a que Australia no existe, a que hay una pared gigante en la Antártida y en la Antártida, perdón, medio a lo Game of Thrones, que separa el mundo y que del otro lado hay algo que no sabemos que hay. Entonces, básicamente todo esto va llevando a una cosa que hemos charlado también en varias ocasiones, que tiene que ver en, estamos llegando a un momento en el mundo en donde, o no en el mundo, sino que estamos atravesando un proceso en la historia en la cual estamos como en el vilo, en el cual lo que puede llegar a pasar es que tener pensamiento crítico, o para ser más sencillo, pensar, puede terminar convirtiéndose en un deporte y en un ejercicio que no todas las personas lo hagan o consideran que sea necesario, porque le vamos delegando, como dice Seba, o en el caso por lo menos de los estudiantes de Seba, autoridad intelectual y autoridad de producción a, por ejemplo, inteligencias artificiales, algoritmos y demás, en donde ya vamos relegando nuestra necesidad de pensamiento crítico y darnos cuenta que, por ejemplo, Borges y Burgués era un error, a, bueno, si lo dice la inteligencia artificial, debe ser así. Eso, llevado a un extremo, puede llevar a que, por ejemplo, la gente decida que es más fácil creer en fuentes de información, como por ejemplo la inteligencia artificial, que tomarnos el trabajo de reflexionar, ¿no? Y es un poco el motivo de la charla, y ya con esto vamos cerrando, si te parece ya vamos pasando a la última, porque siento que se nos extendió un poquito más. Eh, y medio que un poco la conclusión a la que llegamos es trifásica, ¿no? Eh, Necesitamos más historiadores porque los historiadores tienen que ocupar muchos roles, pero particularmente tres de ellos. Necesitamos investigadores, necesitamos docentes, necesitamos divulgadores. Necesitamos investigadores tanto como necesitamos divulgadores. Eso es algo que tal vez
Por suerte es una discusión medio zanjada ya a esta altura. Cuando nosotros empezamos a divulgar, todavía divulgación era medio una mala palabra y hemos tenido nuestros roces con mucha gente de la academia y de diferentes ámbitos por el mero hecho de divulgar. No necesariamente qué divulgamos, sino por el mero hecho de divulgar y que no debería ser así. Como ocurre en cualquier ciencia, ¿no? Siempre pasa que hay una persona, una sección más conservadora de cualquier ciencia que no está muy cómoda con la divulgación del conocimiento. Eh, Nosotros como divulgadores, y arranco por el final, Seba, y después vos agarrás los otros dos, nosotros como divulgadores y ustedes como divulgadores y los futuros divulgadores son necesarios porque son gran parte de la respuesta a todo lo que venimos charlando hoy en día. Son el vínculo entre la academia, son el vínculo entre la educación y la gente que se vincula con la, o que se está tratando de vincular con la historia a través de diferentes herramientas, ya sea con una internet muerta que está producida solamente por inteligencia artificial, que no tiene pensamiento crítico y que repite errores y que se fagocita a sí misma y solamente produce sin saber lo que está produciendo, o gente que consume conocimiento que intencionalmente está manipulado con una intención de generar una emoción generalmente negativa, porque de esa manera hay un interés económico o un interés de algorítmico para retenerte ahí. El divulgador lo que hace en algún punto es salir a pelear en la cancha, a tratar de agarrar todas estas cuestiones erróneas o que están yendo en un camino que por lo menos nosotros vemos como complicado y tratar de encaminar las discusiones hacia lados un poco más críticos, hacia lados más constructivos y hacia discusiones históricas que nos hacen progresar y no retroceder, ¿no? Por ejemplo, el terraplanismo, por decirlo de una manera. Por supuesto, los divulgadores son solamente una pata de eso, porque sin investigadores no hay divulgadores. Es un equipo, es un trabajo en equipo esto. Así como también sin docentes no hay investigadores. Exactamente, sí, porque lo que, digamos, divulgadores hay cientos, hay miles, y todos estos elementos que les hemos mostrado hoy, de nuevo, yo quiero enfatizar en esto porque por eso son pantallazos de la afuera y por eso decidimos la mecánica burda de ponerles solo capturas de pantalla, porque estamos hablando de cientos de artículos, miles de comentarios, millones de visualizaciones que reafirman y reproducen estos errores que para nosotros acá son cuestiones obvias. Entonces, hay divulgadores del terraplanismo, hay divulgadores antivacunas, hay divulgadores de por qué estaba bien la dictadura. Me ha pasado de tener exalumnos que me han escrito del colegio, no de la facultad, diciéndome, che, Seba, me estoy cruzando con todos estos reels que dicen que en la Segunda Guerra Mundial Hitler no era tan malo, que relativizan esto, que niegan tal cosa. De verdad ya no sé qué creer porque entré en este loop y no puedo salir. Es decir, hay divulgadores de todos los tipos, pero esa es la respuesta a la charla que decidimos comenzar hoy, que ¿por qué necesitamos más historiadores? Porque necesitamos que esos divulgadores sean en realidad los historiadores, sean los investigadores y los docentes de historia. Que esas plazas sean ocupadas por los que ya se han recibido y se han anotado hoy como investigadores, por los que se han anotado hoy como alumnos y tengan que rendir un final en 15 días y estén a las 3 de la mañana estudiando y piensen, bueno, hay un motivo para esforzarme y terminar esta carrera y terminar este final porque es necesario que ocupe este lugar, porque el mundo claramente necesita que yo le cuente lo que estoy aprendiendo. Y para los que deseen estudiar historia, lo mismo. Y los que son aficionados a la historia y se unieron porque les interesa, a pesar de tener sus carreras y su vida o sus trabajos, también desarrollar el mismo método que se estudia dentro de la facultad, es decir, contrastar fuentes, pensar de forma crítica, comparar. Necesitamos entonces investigadores que conecten el pasado y el presente mediante sus investigaciones con un método. Necesitamos gente que interprete la historia con criterio y necesitamos docentes que enseñen ese pasado, ya que con ese pasado se conoce el mundo y se crea identidad. Entonces, creemos que estas tres patas van de la mano, tienen que ir de la mano
y creemos que hay mucho espacio para ocupar, porque como los números nos demuestran, hoy somos 14 personas interesadas en el mundo de la historia que nos juntamos dentro del marco de, de una universidad, cuando hay millones de personas que interactúan con el conocimiento histórico y construyen su identidad y construyen su posición en el mundo en función de la historia, en función de la interpretación del pasado, sin jamás interactuar con un historiador o con un profesor de historia. Entonces, esa sería nuestra conclusión y el motivo por el cual creemos que necesitamos más historiadores, que es porque tenemos que cumplir estos roles y tenemos que salir a contar, tanto para el que tiene el privilegio de estar adentro de una institución educativa, sea un colegio como una facultad, como para el que no, el que la vida lo llevó por otros caminos y aprende historia en función de lo que le sale en Instagram o lo que encuentra en las redes. Y eso sería más o menos todo lo que les queríamos plantear hoy. Queríamos agradecerles a todos por sumarse hoy, por compartir sus ideas. Em, a nosotros nos pueden encontrar en nuestro canal que se llama Historia en 10 todo junto y con números. Nos pueden encontrar en YouTube para videos más largos y recientemente hablamos un podcast donde tratamos de tener todas estas conversaciones. A lo largo del año fuimos teniendo conversaciones como estas entre nosotros, sin tanta gente, pero lo hacemos en vivo los viernes para que se puedan sumar en los comentarios. Y también estamos en Instagram, donde nos pueden por ahí mandar mensajes directos en caso de que haya quedado algo que nos hayan querido decir y no hayan podido hoy o no se hayan animado o quieran saber, nos pueden contactar por ahí. Y por supuesto, como docentes de la casa y ustedes como exalumnos, saben que está abierta la institución para que hablen con sus profes, para que se sigan formando, para seguir avanzando en este camino de la historia que por algo elegimos esta carrera y que nos va a acompañar eh, muchas décadas con suerte, así que tenemos que seguir en este camino. Muchas gracias por sumarse. Bueno, hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Chau, Gracias a chau. todos.